Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Gusto en saludarles. En esta oportunidad nuevamente nos reunimos en este día jueves. Estamos bien avanzados ya en esta semana, que es una semana especial donde estamos recordando nosotros el sacrificio maravilloso de Cristo Jesús en nuestro favor. Nos alegramos que usted pueda estar conectado con nosotros. Gracias por reunir a su familia. Gracias porque usted nos puede estar escuchando a través del celular o tal vez a través del computador. Nos alegramos también del poder compartir con ustedes el estudio de la palabra del Señor, donde hoy día vamos a tratar un tema realmente hermoso, realmente maravilloso. Donde queremos que usted pueda tener la plena confianza en lo que Jesús está haciendo por usted y por mí allá en el cielo, en el santuario celestial. Vamos a repasar acerca del santuario, lo que allí sucedía, lo que realizaba el sacerdote, y vamos a estar analizando en forma muy especial el tema que habla acerca de Jesús como nuestro mediador, nuestro intercesor en el santuario celestial. Y como cada noche lo hacemos antes de abrir la palabra del Señor, les invito igual a inclinar nuestro rostro para elevar una oración a nuestro Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, que moras en la altura de los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos, Señor, para compartir un tema sumamente importante que es trascendental en nuestra fe y práctica cristiana. Oramos, Señor, por nuestros amigos, por nuestras amigas que nos están escuchando, por las familias, para que su bendición esté también con ellos. Guíeles y guárdelos. En forma especial, ayúdeles a entender lo que aquí vamos a estar estudiando. Que usted también pueda guiarnos en este estudio especial de su palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a introducirnos entonces en un tema que está relacionado con la mediación de Cristo en el santuario celestial. Vamos a hablar hoy día acerca de Jesús como nuestro abogado. Y para introducir el estudio de la Biblia, vamos a leer en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo número 1, donde dice allí lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo número 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mire qué lindo lo que allí menciona la Escritura. Ninguno está exento o salvo de no pecar. Somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores. Constantemente cometemos errores, todos los días. Por lo tanto, la Biblia dice que el pecado nos condena, que por causa de nuestros pecados nosotros debemos morir. De allí entonces que surge la necesidad de un abogado. Además de lo anteriormente mencionado, la Biblia menciona en Apocalipsis el capítulo 12 que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, que día y noche está allí para acusarnos. Porque lo que él quiere es que usted y yo nos perdamos, que usted y yo seamos condenados, que no seamos perdonados, que no tengamos esperanza. El plan del enemigo es que usted viva sin esperanza, sin ningún consuelo. Pero la palabra del Señor nos presenta aquí un consuelo. Nos dice que usted y yo no estamos solos, que hay un abogado que defiende nuestra causa. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi querido amigo y amiga,
Hermano y hermana, ¿alguna vez usted cometió una equivocación y se sintió profundamente culpable? ¿En algún momento de su vida necesitó que alguien le pusiera la mano sobre su hombro y le dijera que creía en usted? Es maravilloso tener un defensor, ¿no? Que defienda nuestra causa y que diga, no, si él es inocente. Yo soy testigo de eso. Además de dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús también actúa como nuestro abogado ante Dios. Pero para entender este asunto, necesitamos mirar hacia el pasado y analizar cómo los sacerdotes actuaban en el santuario terrenal. Ya nosotros hemos hablado acerca del santuario, mencionábamos en uno de nuestros estudios anteriores que Dios le pidió a Moisés construir un santuario allí en el desierto, después que ellos salieron desde Egipto. Y el propósito era porque Dios quería estar en medio de ellos, quería estar con su pueblo. Y quienes estaban encargados del ministerio en el santuario terrenal eran sacerdotes escogidos que Dios los había llamado y había apartado exclusivamente una tribu para el servicio del santuario, que era la tribu de Leví, los levitas. Ahora bien, en el santuario nosotros teníamos o tenemos el ritual diario. Y el sacerdote era el encargado de oficiar en este servicio diario del, de la muerte de un cordero, de un sacrificio. Por lo tanto, él tenía múltiples responsabilidades allí en el santuario. Ofrendar un cordero sobre el altar del holocausto en la mañana y otro por la tarde, con las debidas ofrendas, ¿no? Y las libaciones. Mantener encendidas las lámparas, el candelabro, ¿no es cierto?, en el lugar santo. Ofrendar incienso con todo el servicio que lo acompañaba. Reponer los panes de la proposición cada sábado. Ofrecer sacrificios individuales como la ofrenda por el pecado, etcétera. Y así, ¿no? Una multiplicidad de responsabilidades que él tenía allí en el santuario. Obviamente no había un solo sacerdote, había muchos sacerdotes. Y había también un sumo sacerdote que era el jefe de los sacerdotes y que los organizaba en el trabajo diario que ellos debían realizar. Por tanto, en el santuario terrenal, el pecador no tenía acceso a Dios, no tenía un acceso libre a Dios. Y para obtener el perdón y la salvación necesitaba de un sacrificio y de un mediador. Y esa era la labor del sacerdote allí en el santuario terrenal. Vamos a compartir con ustedes ahora la siguiente ilustración para recordar un poco, ¿no es cierto?, lo que ya nosotros habíamos antes estudiado. Aquí nosotros tenemos una ilustración del santuario terrenal. Recordemos que había sido construido con tela, con cortinajes, con postes. Debía ser armable y desarmable, porque cuando el Señor decía que ellos debían detenerse, el pueblo de Israel, ellos entonces se detenían, armaban sus tiendas y también armaban el santuario. Y cuando el Señor indicaba que había que levantar el campamento y continuar el peregrinaje hasta la tierra prometida, ellos debían levantar el campamento, obviamente, y levantar también la tienda. Por lo tanto, era movible. Los sacerdotes ya conocían su oficio, conocían cómo
armar y cómo desarmar el santuario. Recordemos además que el santuario tenía algunas divisiones bien especiales. Esto era el cortinaje que separaba el santuario del campamento. Era un cerco de cortinajes. Esto era el atrio, ¿no? El atrio del santuario. Y aquí estaba el tabernáculo propiamente tal, o la tienda sagrada, que tenía dos divisiones, recordemos, el lugar santo y el lugar santísimo. A la entrada estaba el altar de los holocaustos, donde allí se realizaba el sacrificio diario en la mañana y en la tarde de un cordero. Tenemos aquí la fuente de agua, donde los sacerdotes debían purificarse antes de realizar el ministerio. Y luego ellos entraban dentro de la cortina para poder ministrar dentro del santuario en la presencia de Dios. Recordemos que la presencia de Dios estaba aquí en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Entonces allí estaba la Santa Shekinah, que se le llamaba, que es una luz divina y santa, que allí quedó en ocasión de la inauguración divina del santuario una vez que estuvo terminado. ¿Eh? Muy bien. El santuario entonces terrenal tenía servicios, bien particulares. Aquí vamos a hablar solo del sacrificio diario, ¿no? Solo del sacrificio diario. Aquí tenemos otra vista más cercana de la tienda de estas dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí estaban las cortinas que daban acceso al tabernáculo de reunión, y cuando el sacerdote entraba, a mano izquierda estaba el candelabro con los 7 brazos, esto era de oro, y que debía estar continuamente encendido, ¿no? Este candelabro era un símbolo también de Cristo, la luz del mundo, ¿no? Que Él es la luz del mundo. Luego, a mano derecha, entrando, ¿no es cierto?, al lugar santo, tenemos la mesa con los panes de la proposición. Estos panes eran cambiados todos los sábados, y estos panes simbolizaban la constante y la continua provisión de Dios para su pueblo en alimentos, ¿no? Que nosotros dependemos de Dios para nuestra alimentación, pero también eran un símbolo de Cristo, el pan de vida que bajó del cielo, el pan de vida, ¿no? Y aquí tenemos después, antes de, o frente al cortinaje que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el altar del incienso. Era aquí donde el sacerdote diariamente realizaba una mediación por cada uno de los israelitas que llegaban allí para confesar sus pecados. Al lugar santísimo se entraba solo una vez al año, y aquí entraba el sumo sacerdote para realizar la mediación en el día de la expiación, que era un día de juicio, ¿no? Entonces, toda mediación se realizaba delante de la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios, ¿no? Entonces, el sacerdote llegaba hasta aquí, y aquí realizaba la mediación con la sangre del cordero. Avancé. El servicio diario entonces era un servicio insustituible. Eso lo dice número 28.4, hablando acerca de la muerte, ¿no es cierto?, de los corderitos, uno en la mañana y otro en la tarde. Allí se entrega la indicación, ¿no es cierto?, de estos sacrificios diarios. Aquí en el altar de los holocaustos era donde iniciaba entonces el proceso de la mediación. Cuando una persona había pecado, debía traer aquí entonces un animal. El
el pecador o el hombre común no podía entrar al santuario sin un sacrificio. Si cualquier persona entraba allí sin sacrificio, era muerto. Había una guardia de levitas en torno al santuario que prohibía la entrada de cualquier persona que no llevara sacrificio. Es decir, la entrada del curioso estaba vedada. Usted no podía entrar allí por curiosidad para ir a ver qué es lo que había, qué es lo que sucedía, cómo se realizaba todo. No. Allí, si usted entraba al santuario, solo podía hacerlo con un sacrificio. Entonces, usted llegaba con el sacrificio, el pecador llegaba con el sacrificio. Lo primero que hacía allí el pecador era poner las manos en la cabeza del animal y confesar sus pecados. Y al confesar el pecado, él estaba traspasando su culpabilidad en forma simbólica al animal. De acuerdo a la palabra del Señor, quien debía morir era el pecador. Pero en esta ocasión, quien moría no era el pecador, sino el animal. Entonces el sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Él, ¿no es cierto?, traía al animal y en una primera instancia la orden era que el mismo pecador debía degollar el animal. Después, con el paso del tiempo, los sacerdotes realizaban esa labor. Pero era el pecador el que debía dar muerte al animal, con un cuchillo, con un puñal, ¿no es cierto?, degollar el animal. Y mientras corría la sangre, allí el sacerdote tomaba parte de la sangre y la derramaba en torno al altar de los sacrificios. Esa sangre que se derramaba aquí en torno al altar de los sacrificios era un símbolo, una representación de la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz del Calvario como un sacrificio por el pecador, Él derramó su sangre por ustedes y por mí. Pero también el sacerdote tomaba parte de esa sangre para llevarla dentro del santuario, al lugar santo, para allí realizar la mediación en favor del pecador que allí estaba confesando sus pecados, que había venido para recibir el perdón, la expiación, la limpieza de sus pecados. El cordero después era sacrificado, era puesto aquí, ¿no es cierto?, para ser consumido. Dependía el tipo de ofrenda, porque en algunos casos el sacerdote debía consumir, ¿no es cierto?, la ofrenda. Entonces, el altar de los sacrificios estaba hablando de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte sustitutoria de Cristo en favor del pecador. Porque allí, como bien decíamos, no moría el pecador, sino que moría el animal. En forma simbólica, el pecador traspasaba su culpabilidad al animal cuando colocaba sus manos sobre la cabeza. Así también, el pecado suyo y el mío fueron puestos sobre Cristo Jesús. Y no fue usted ni yo el que morimos, sino que fue Cristo el que murió. El inocente muriendo en lugar del pecador. Eso es lo que estaba señalando también la muerte del Cordero allí en el santuario. Entonces, el sacrificio en el altar de los holocaustos simboliza el Calvario, ¿no? La muerte de Cristo en el Calvario. Detengámonos aquí ahora. El ministerio sacerdotal diario, ¿no? El ministerio diario del sacerdote. El sacerdote entonces, ¿qué es lo que hacía? Allí vemos al pecador que él trae el animal, pone sus manos sobre la cabeza del animal y confiesa sus pecados. Luego sacrifica al animal, lo mata, el sacerdote toma de esa sangre, la derrama en torno al altar de los holocaustos, y luego parte de esa sangre lleva al interior de la tienda, ¿no? Al interior de la tienda. ¿Para qué? Para allí entonces presentarla delante del Señor y hacer una mediación
actuar como un mediador ante Dios para que ese hombre pueda ser perdonado. Y la mediación tenía que ser con sangre, porque sin derramamiento de sangre, mi querido amigo y amiga, no hay perdón de pecado. Tan simple como eso. No hay perdón de pecado. Entonces, debía existir el derramamiento de la sangre. Mire, entonces, volviendo atrás un poco, ¿ya? El sacerdote llegaba aquí con la sangre y aquí él realizaba la mediación en favor del pecador. El sacerdote actuaba como un abogado, como un como un mediador en favor del hombre pecador, para que ese pecador pudiera recibir el perdón, la limpieza de sus pecados, se necesitaba la mediación del sacerdote que traía esa sangre, la asperjaba aquí en las cortinas y colocaba en los cuernos del altar. Luego entonces el sacerdote salía para llevarle, ¿no es cierto?, la tranquilidad al pecador de que él había sido perdonado, que su ofrenda había sido aceptada, ¿ya? Entonces, esta labor sacerdotal diaria y constante que realizaba allí el sacerdote estaba simbolizando el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Mi querido amigo y amiga, hermano y hermana, mira, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, él, recordemos que pasó el día sábado, séptimo día de la semana, descansando en la tumba. Y él, el primer día de la semana, para nosotros, día domingo, muy temprano, despertó, se levantó, suelto los lazos de la muerte, victorioso sobre la muerte. Después de estar con sus discípulos, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículos 1 en adelante, Lucas nos cuenta que Jesús pasó con sus discípulos durante 40 días. Recuerde que después de los primeros frutos de la gavilla mecida, de lo que estudiamos ayer, debían pasar 50 días hasta la gran cosecha que era la del trigo. Jesús pasó 40 días con sus discípulos. Después de esos 40 días, la Biblia dice que él ascendió al cielo y Hechos de los Apóstoles lo menciona de la siguiente manera. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 1. ¿Ah? Dice allí la Escritura lo siguiente: que habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fue alzado al cielo, ¿no? Fue alzado al cielo. Entonces, ¿a qué ascendió Cristo al cielo? Mis queridos amigos y amigas, cuando Cristo ascendió al cielo, después de su resurrección, después de haber pasado 40 días con sus discípulos, él inició una obra de mediación en favor del ser humano, en favor del hombre. Él se transformó en nuestro abogado, ¿no? Dice allí la Escritura en Hebreo el capítulo 8 que él entró al santuario celestial, ¿ya? Y dice lo siguiente la Escritura. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, lo que sucedía en la tierra era tan solo un símbolo de lo que está sucediendo en el cielo en favor tuyo y en favor mío. Por eso la Escritura dice que Cristo es nuestro abogado. Él está para defender nuestra causa. Es más, mire, en San Juan, el capítulo 14, versículo número 6, dice la Escritura lo siguiente:
Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Y luego manifiesta lo siguiente: nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es el medio para que nosotros podamos llegar al Padre. Él es el que está allí para reconciliarnos con el Padre, no porque el Padre esté enojado con nosotros, sino que nosotros tenemos un acusador que nos acusa constantemente, Satanás, el enemigo de las almas. Necesitamos de alguien que nos defienda. Y ese que nos defiende entonces es Jesús, que está allí para defender nuestra causa. Mire lo que dice aquí Hebreos capítulo 7, versículo número 25. Por eso puede también salvar perpetuamente. Noten, dice que Jesús puede salvar perpetuamente, completamente, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, a los que se acercan por Él a Dios. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, mire, a nosotros nos enseñaron, y tal vez a usted también le enseñaron, que para acercarse a Dios usted tiene que confiar, qué sé yo, en un santo, en la Santísima Virgen María. Pero la Biblia dice acá lo contrario, que si usted quiere ser salvo perpetuamente, tiene que acercarse por medio de Cristo a Dios, porque Él vive siempre para interceder por usted y por mí. En el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, él le señala allí en la primera carta que le escribe, en el capítulo 2, versículo número 3 en adelante vamos a leer, pero vamos a darle énfasis al versículo número 5. El versículo 3 dice: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo mediador, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así como hay un Dios, hay un solo mediador. No hay varios mediadores, no hay hartos mediadores. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, Cristo vive siempre para interceder por ustedes y por mí. Él ascendió al cielo para defender nuestra causa, para defenderlo a usted frente a las acusaciones del enemigo, que él lo acusa a usted diciendo que usted es un pecador, que yo soy un pecador. Sí, es cierto. Tiene razón el enemigo, ¿o no? Claro que tiene razón. Si todos los días nosotros pecamos, mentimos, cometemos adulterio tal vez, engañamos, robamos, asaltamos y tantas cosas más que comete el ser humano. Por lo tanto, tiene razón. Pero cuando usted se acerca a Dios confiando en los méritos de Cristo, y usted hinca su rodilla y dice: Señor, soy un pecador, pido perdón por mis pecados, confío en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, confío en los méritos de Cristo. Entonces en el cielo, allí Jesús presenta su sangre en favor suyo y dice: Padre, mi sangre he dado por él. Y el enemigo dice: no, sí que tiene que morir, tiene que ser condenado, tú no lo puedes perdonar porque él cometió pecado, él robó, él adulteró, él asesinó, él cometió, es un borracho, es un fumador, mira lo que está haciendo, necesita ser condenado, tú no lo puedes perdonar. Pero Cristo dice: no, mi sangre di en su favor y él está confiando en mi sangre, en mis méritos. Yo pagué el precio de su salvación. Y entonces allí se emite un juicio: perdonado.
Y Satanás tiene que morderse los labios porque no puede hacer nada frente al juicio de Dios que allí se emite diciendo perdón para el pecador. Eso solo lo puede hacer el Señor Jesús. Nosotros no podemos lograr nada por nosotros mismos. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, mire, si Cristo lo dio todo por ustedes y por mí, si Él hizo todo y está haciendo todo y va a hacer todo, no lo va a dejar solo a usted con sus luchas, con sus dificultades. No lo va a dejar solo con ese pecado que a usted le cuesta vencer. Él tiene poder para ayudarle a vencer. Porque Jesús vino como la gran solución para el problema humano. Y el problema nuestro es el pecado. Él vino para ayudarnos a vencer el pecado. Mis queridos amigos y amigas, por eso, volviendo a lo que dice el apóstol Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, qué tremendo. Él, el que dio su vida por nosotros. Y todos los días Él presenta su sangre en nuestro favor. A eso nosotros le llamamos la ministración de la sangre. Está la sangre derramada y está la sangre asperjada. La sangre derramada fue cuando Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Pero también necesitamos de la sangre asperjada, la ministración de la sangre, realizada por el sacerdote allí en el santuario terrenal, que simbolizaba la ministración de Cristo en el santuario celestial. Mis queridos amigos, ¿no creen ustedes que debemos agradecerle al Señor por tanta bondad, por tanto amor, por tanta misericordia? Creo que tenemos que acercarnos al Señor. Y es el momento para que usted se acerque al Señor para darle gracias, porque usted no está solo, usted no está sola. No estamos solos para luchar contra el mal y contra el pecado. Cristo está allí para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos, para acompañarnos. Mi querido amigo y amiga, Cristo está ahí para que usted y yo podamos lograr la salvación, lograr el perdón. Si el perdón usted no lo puede obtener por ningún otro medio, sino solo por medio de Cristo Jesús, porque Él es nuestro mediador. Él es el que dio su sangre por usted en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo fue en favor de todos. Por lo tanto, puede salvarnos a todos. Pero mis queridos amigos, no todos, lamentablemente, van a ser salvos. Incluso muchos, después de haber aceptado la muerte de Cristo en el Calvario, porque necesitamos también aceptarlo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro abogado. Necesitamos que Él aplique su sangre en nuestro favor, allí en el santuario celestial. Porque esto es lo que nos va a proporcionar y nos proporciona el perdón diario. Es lo que nos fortalece en el proceso de la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, hoy debemos aproximarnos a Cristo con fe, mediante la oración y la confesión de nuestros pecados para recibir el perdón. No tenemos que ir a confesar nuestros pecados a un hombre. No tenemos que ir a confesar nuestros pecados a un ser humano. No, el Señor es el que puede perdonarnos porque el pecado es una ofensa contra Dios. A menos que usted haya ofendido a una persona, tiene que pedirle perdón. Pero hay que buscar el perdón y la salvación en el Señor. Porque Él es el único capaz de ayudarnos en nuestras debilidades.
¿Por qué? Porque Él experimentó también nuestros dolores, las tentaciones, aunque Él no pecó. Él es nuestro abogado junto al Padre. Pongamos, por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, nuestros pecados sobre Jesucristo porque Él cuida de nosotros. Cristo nos proporciona expiación por medio de su sangre derramada. Intercesión mediante su ministerio sacerdotal junto al Padre. Vida física y espiritual, porque Él es el pan de vida. Y luz, porque Él es la luz del mundo. Cristo suple todas nuestras necesidades. En Él se encuentra nuestra única esperanza de salvación, mis queridos amigos. En Él nosotros vamos a encontrar seguridad, el amparo que tanto necesitamos. Ponga su fe en aquel que dio su vida por usted. Consagre su vida a Dios hoy en día. ¿No cree que debemos hacerlo? Yo le invito para que pueda poner su vida en las manos del Señor. Ponga su vida en las manos del Señor. Confíe en Él y confíe en la mediación de Cristo. No confíe en santos. No confíe en nada más, porque Cristo es el que dio la vida por usted y en Él debemos confiar. Le invito a abrir su corazón. Le invito a entregar su vida y a confiar en la mediación de Cristo en favor suyo y mío en el santuario celestial. ¿Le parece que oremos para agradecer esta maravillosa verdad que el Señor comparte con nosotros? Le invito a inclinar el rostro para orar a nuestro Dios. Gracias, querido Dios. Gracias, querido Padre, porque no estamos solos. Gracias por Cristo, que es nuestro mediador, nuestro abogado en el santuario celestial, porque Él está defendiendo nuestra causa, porque allí Él nos defiende de las acusaciones del enemigo, para que nosotros no seamos condenados. Le damos gracias porque Él allí presenta su sangre. Le damos gracias porque podemos apropiarnos nosotros de sus méritos hoy en día y por sus méritos obtener el perdón, la paz y la salvación. Ayude a cada uno de sus hijos e hijas que nos están escuchando y viendo. Ayúdele, Señor, a aceptar a Cristo, a vivir con Él y a caminar con Jesús. Entregamos nuestra vida a usted y oro por cada uno de ellos para que usted obre la salvación en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Como creemos que Jesús es nuestro mediador, por eso oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y amigas, antes de despedirnos, antes de separarnos, yo quiero invitarle a usted. Si alguno de ustedes tal vez tiene alguna preocupación, tiene alguna consulta o quiere dirigirse o escribir a un servidor, yo le invito para que usted pueda escribirnos aquí a este correo que aparece, ¿ya? He puesto 2 correos electrónicos allí, hectorgn7@gmail.com y hector.godoy@adventistas.org. También nos puede escribir un mensaje de WhatsApp al número +56 9 980 262 55. Repito, +56 9 980 262 55. Escríbanos, estamos dispuestos a responder, a llenar sus necesidades. Queremos tener un contacto con ustedes. Entonces, allí están nuestros correos electrónicos, hectorgn7@gmail.com, hector.godoy@adventistas.org y el número de WhatsApp +56 9 980 262 55.
Dios le bendiga y esperamos que podamos estar pronto en contacto. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor esté con usted y con su familia.